Bueno, para empezar nuestra exploración de hoy, imaginemos por un momento la situación de un científico investigador, alguien de primerísimo nivel. Claro, alguien con una responsabilidad gigante, ¿no? La tarea de revisar la ciencia más compleja del mundo. Exacto. Se confía ciegamente en el criterio de esta persona para, digamos, validar el futuro de los avances científicos. Pero resulta que en lugar de leer esos documentos hiperdensos, este científico secretamente le pide a una inteligencia artificial que los lea y que opine por él. Y el gran problema viene cuando los atrapan. Y vaya que los atraparon. Porque, no estamos hablando de un caso aislado. Imagínense caer junto con el 2% de los investigadores de una de las conferencias académicas más prestigiosas a nivel global. Es una ironía brillante y, honestamente, un poco aterradora. Miremos esto. Las mentes humanas más brillantes utilizando máquinas estadísticas para evaluar la ciencia humana. ¿Sí? Y simplemente porque ya no tienen el tiempo o la energía mental para procesar el volumen de información que ellos mismos generan. Totalmente. Y esa tensión, ese choque frontal entre la tecnología de punta y nuestra propia falibilidad humana, es exactamente lo que define nuestro panorama hoy, 19 de marzo de 2026. Así que damos una gran bienvenida a quienes nos escuchan. ¿Sí? Bienvenidos. Tenemos mucha tela de dónde cortar. Bastante. Y fíjate que la misión en esta exploración no es simplemente repasar qué hay de nuevo en los repositorios de código. Queremos desarmar cómo la inteligencia artificial está saliendo de esa teoría aislada de laboratorio para estrellarse, literalmente, contra nuestras limitaciones, nuestros tribunales y nuestra realidad física. Y para lograr entender este choque, hemos destilado una cantidad masiva de información. O sea, montañas de datos. Sí, fue un trabajo intenso. Bastante. Estaremos analizando las discusiones más densas de la comunidad en Hacker News y foros súper especializados de Reddit como Machine Learning y Local LLMA. Claro, el núcleo duro del desarrollo. Exacto. Y además cruzaremos esos debates técnicos con investigaciones de frontera y reportes de TechCrunch, Quanta Magazine y The New York Times. Bueno, vamos a desempacar esto porque el viaje de hoy incluye descubrimientos que van desde cómo la inteligencia artificial está logrando ver a través de las paredes, de forma literal. Sí, eso es de ciencia ficción. Hasta un veredicto legal sobre un video musical y un pastel de limón. Algo que podría reescribir por completo las reglas del consumo de datos. Pero a ver, para entender cómo la IA choca con el mundo exterior, primero tenemos que abrir el capó de la máquina, ¿verdad? Es fundamental, sí. Porque la era donde el modelo más masivo simplemente ganaba por pura fuerza bruta parece que se terminó. Así es. Lo fascinante aquí es cómo la eficiencia arquitectónica ha desplazado por completo a la acumulación ciega de parámetros. O sea, ya no es solo hacer el modelo más grande. Claro. Tomemos como ejemplo el caso súper reciente de Miro Thinker Edge 1. Los reportes confirman que ha logrado superar a modelos masivos, gigantescos, como GPT 5.4 y Claude 4.6 Opus. ¡Wow! Sí, y esto fue en el riguroso benchmark de Browscomp. Pero el triunfo real no es el puntaje en sí, es la filosofía detrás de cómo opera. Utiliza lo que los investigadores llaman razonamiento centrado en la verificación. Y aquí te detengo un segundo, porque para quienes nos sintonizan, hasta hace muy poco la regla general era que para que un agente resolviera un problema complejo, necesitabas darle muchísimas rondas de interacción. Exacto, que interactuara un montón. Claro, que hablara mucho consigo mismo, digamos, que generara múltiples cadenas de pensamiento en voz alta para llegar a una respuesta sólida. Tal cual. El paradigma era la verbosidad, hacer que el modelo escupiera texto hasta encontrar la lógica. Pero Miro Thinker demuestra que esa ruta genera muchísima ineficiencia. O sea, un gasto innecesario. Totalmente. Este nuevo modelo requiere menos rondas de interacción hacia el exterior, pero a cambio aplica una verificación interna implacable. Ya veo. Razona, evalúa su propia lógica en silencio, descarta los caminos erróneos y solo entonces ejecuta y te da la respuesta. Es muchísimo menos propenso a alucinar o a desviarse del objetivo inicial. Es que eso me resulta increíble. Y de hecho, para probar que esta arquitectura es superior, leí que liberaron una variante de código abierto de apenas 3.000 millones de parámetros. Sí, una versión pequeñísima en comparación. Exacto.
Y esa versión chiquita acaba de superar al gigantesco GPT-5 en la evaluación de Gaia. Estamos hablando de un modelo que puedes correr sin ningún problema en una laptop moderna, humillando a la infraestructura de servidores corporativos de hace apenas un año. Es un salto cuantitativo brutal. Y si hablamos de cosas que parecen romper las reglas de lo que entendíamos sobre estas máquinas, tenemos que hablar de ese descubrimiento que estalló hace nada en Hacker News. Uf, sí, esa locura. Alguien tomó un modelo de lenguaje de 24.000 millones de parámetros, localizó 3 capas específicas dentro de su código y simplemente las duplicó, Las copió y las pegó. literalmente. Y el resultado fue que la capacidad de deducción lógica de ese modelo saltó del 22% al 76%. 76. Es un abismo de diferencia. Y la parte que realmente rompe los esquemas es que esto se logró sin ningún entrenamiento adicional. Cero. Y aquí tengo que admitir mi confusión total. Porque, a ver, si yo tomo un cerebro biológico, digamos, y simplemente copio y pego un lóbulo, no obtengo un humano más inteligente. Obtengo un desastre médico, ¿no? Totalmente. Sí. Un fallo catastrófico. Entonces, ¿cómo es posible que duplicar líneas de código a ciegas haga que una máquina sea tan drásticamente más inteligente sin enseñarle ni un solo dato nuevo? Bueno, esa es precisamente la paradoja que tiene a tantos ingenieros fascinados en los foros. Si conectamos esto con el panorama general, nos revela que la verdadera magia de la IA reside en un espacio latente que apenas estamos comenzando a mapear. A ver, explícame eso del espacio latente. Al duplicar esas capas específicas, no le estás inyectando conocimiento nuevo al modelo, es cierto, pero le estás otorgando lo que llamamos profundidad computacional. Profundidad computacional. Exacto. Le estás dando más ciclos de procesamiento interno, más espacio físico dentro de la red para que la señal estadística rebote, se filtre y afine a lógica antes de verse obligada a emitir una respuesta final. Ah, claro, entiendo. O sea que no es como el viejo ejemplo de cambiarle las bujías a un motor de auto para que corra más rápido. Es más bien como, digamos, como agregarle un riel extra a una montaña rusa. ¿Me gusta por dónde vas? Claro, porque no estás modificando el carrito en sí, ni le estás enseñando nada nuevo a los pasajeros, pero le estás dando a todo el sistema muchísima más pista, más tiempo y espacio para generar la inercia necesaria antes de que golpee la línea de meta. Es una excelente analogía, ¿sí? Le das a la lógica la pista necesaria para desenvolverse correctamente. Y ojo, porque esta búsqueda obsesiva por la eficiencia extrema también está transformando el hardware. Mira el impacto de herramientas como NVIDIA GreenBoost. Que para nuestra audiencia es básicamente un salvavidas de software enorme para quienes no pueden gastar fortunas en hardware de última generación, ¿verdad? Correcto. Tradicionalmente, la memoria de la tarjeta gráfica, la VRAM, ha sido como un muro de cristal inquebrantable para correr modelos avanzados. Y carísimo, además. Carísimo y súper limitado. Pero GreenBoost rompe esa barrera, haciendo que el exceso de datos fluya hacia la memoria RAM normal del sistema y hacia los discos sólidos rápidos, los NVMe. Y lo hace de una forma tan fluida y transparente que el modelo de IA nunca se da cuenta de que está operando fuera de su memoria principal. ¡Wow! Y si combinamos esto con conceptos teóricos que ya se están probando, como el preentrenamiento de modelos utilizando autómatas celulares neuronales. Espera, frena un segundo ahí. Porque he visto las siglas NSA por todos lados en los foros. Pero desmitifiquemos esto para quienes nos escuchen. ¿Qué rayos es un autómata celular en este contexto? A ver, piensa en cómo la naturaleza construye un cerebro biológico. Ok. No lo hace ensamblando piezas terminadas de arriba hacia abajo o como si fuera una fábrica de autos. Comienza con células que siguen reglas muy pero muy simples de interacción con las células vecinas. Como un crecimiento orgánico. Exactamente. Los autómatas celulares neuronales aplican esta misma lógica biológica al código. En lugar de programar una red neuronal masiva y estática desde cero, defines componentes base que se autoorganizan y, literalmente, crecen hasta formar la red. O sea, un modelo que crece de forma orgánica, como un organismo. Es impresionante. Y me imagino que esta compresión y optimización extrema explica exactamente por qué empresas como Multiverse Computing están logrando cosas tan locas. Sí, están rompiendo esquemas. Porque leí en TechCrunch que están llevando modelos de IA comprimidos y de altísimo rendimiento directamente al uso convencional,
al mercado mainstream. Así que ahora, esencialmente, hemos puesto el equivalente a supercomputadoras en las manos de desarrolladores cotidianos, en sus casas. Lo cual desata una cultura vibrante, muy creativa. Pero también un nivel de caos y de inundación de herramientas que resulta súper abrumador. Claro, es la democratización total del acceso. Y eso está redefiniendo la cultura del código abierto a una velocidad francamente vertiginosa. Totalmente. Y para tomarle la temperatura a esto, basta con mirar la escena del Local en Reddit. O sea, acabamos de ver el lanzamiento de COBOL CPP versión 1.110, que es su edición de tercer aniversario. Sí, una locura lo que le metieron. Ya no se limitan a generar texto localmente. Ahora incluyen generación de música nativa y clonación de voz integrada con Cuentres TTS, todo corriendo en tu propia máquina. Y ni hablemos del proyecto Aceste PCPP, Uy, sí. que es una barbaridad técnica. Permite la generación de audio escribiendo directamente en C++17, lo que significa que corre prácticamente en cualquier hardware que tengas arrumbado en casa, Increíble. ya sea un procesador normal viejo, una tarjeta gráfica básica o incluso la arquitectura de Apple. Es un nivel de poder y autonomía para el individuo sin precedentes en la historia de la computación. Pero, y aquí viene la otra cara de la moneda, esta hiperabundancia de poder está generando un efecto psicológico muy real en la comunidad. Una especie de fatiga de los modelos. Es palpable. La gente está cansada. Sí. Vi un hilo larguísimo en Reddit que resumía esto perfectamente. El título era súper sarcástico. Decía algo así como, entonces nadie está descargando este modelo, ¿eh? Me acuerdo de ese hilo. La discusión giraba en torno a que acababan de salir modelos objetivamente espectaculares. Cosas como Minimax M2.7 y Qwen 3.5, que tienen una densidad de conocimiento técnico asombrosa. Y sin embargo, la reacción de la comunidad fue casi un bostezo colectivo. Sí, pasaron sin pena ni gloria. Porque la audiencia técnica está tan saturada de opciones que descargar un modelo revolucionario un martes por la tarde dejó de ser un evento emocionante para convertirse en una tarea agotadora de mantenimiento. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre hacia dónde va la profesión tecnológica en sí. Si la herramienta ya es una mercancía omnipresente que cualquiera tiene, el valor del trabajo cambia de lugar. Claro, se desplaza. En Hacker News hay un artículo encendiendo debates furiosos. Su postulado central es súper radical. Dice que una especificación suficientemente detallada es código. Wow. Y esto no es una metáfora. Estamos viendo la adopción masiva de utilidades como Coq, que es una interfaz de línea de comandos diseñada exclusivamente para orquestar los flujos de trabajo de Cloud Code. Y si hay alguien escuchando esto que ha pasado, no sé, los últimos 10 años de su vida perfeccionando su sintaxis en lenguajes de programación, ese debate debe ser francamente aterrador. Te mueve el piso por completo. Porque sugiere que el valor del programador ya no está en escribir el código en sí, sino en tener la claridad mental para articular un problema de manera tan milimétricamente precisa que un agente de IA no tenga absolutamente ninguna ambigüedad sobre cómo resolverlo. Y vemos a las corporaciones grandes moviendo fichas en base a esta premisa. OpenAI adquiriendo el startup Astral para fortalecer sus herramientas de desarrollo, por ejemplo. Sí, eso fue un movimiento clave. Al mismo tiempo, conseguir una entrevista para ser ingeniero de investigación en DeepMind se ha vuelto casi una leyenda urbana por lo difícil que es el filtro humano. Y ni hablemos del revuelo que causó Sam Altman recientemente. Uy, ese tuit fue todo un evento. Simplemente publicó un mensaje agradeciendo el trabajo histórico de los programadores. Y bueno, desató una avalancha de memes de desarrolladores preguntándose si acababan de ser liquidados laboralmente con ese simple gracias. O sea, sonaba a despedida. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes viven de esto? ¿Están a punto de desaparecer los programadores o se van a transformar en, no sé, escritores de especificaciones profesionales? Yo creo que significa que la profesión no desaparece, pero transmuta violentamente. Pasamos de ser mecánicos de la sintaxis a arquitectos de la semántica. Quien se aferre a solo teclear código va a quedar obsoleto muy rápido, pero quien aprenda a dirigir enjambres de agentes autónomos prosperará. Pero a ver, aquí está el peligro de todo este avance acelerado. Hemos construido motores puramente lógicos e increíblemente potentes, sí, pero cuando sacas estos sistemas prístinos de la caja de arena de los desarrolladores y se los entregas a la sociedad común y corriente, chocan de frente con la irracionalidad humana.
Y el sistema falla estrepitosamente. Lo que nos lleva de vuelta a nuestra historia del principio de esta charla. Esa fricción, ese choque constante con la realidad y las reglas rotas. Y la trampa académica en la conferencia ICML es el ejemplo perfecto de ese choque, ¿no? Como mencionamos al principio, el 2% de los papers fueron rechazados de entrada. Y la razón es que los revisores, humanos expertos, usaron modelos de lenguaje grandes para redactar las evaluaciones de sus pares. Es que es el colmo. La academia exige rigor crítico humano. Pero los humanos, enfrentados a estos incentivos de publicar o perecer, y ahogados en trabajo interminable, toman el atajo algorítmico. Esto ha fracturado muchísimo la confianza sobre si los talleres en conferencias de primer nivel siguen siendo un filtro válido para el progreso de la ciencia. Y las instituciones y corporaciones no están para nada exentas de estos desastres de integración. Veíamos en TechCrunch cómo gigantes como Meta están teniendo serios dolores de cabeza internos lidiando con, entre comillas, agentes de IA rebeldes. Sí, que se salen de control. Exacto. Y esto confirma un reclamo gigantesco que vi en las comunidades de usuarios de Reddit. La mayoría abrumadora de las herramientas de IA están construidas por ingenieros pensando como ingenieros. Ese es el gran sesgo de la industria. Totalmente. Porque cuando personas sin formación técnica intentan usar agentes autónomos para gestionar sus correos o sus tareas diarias, resulta en un desastre total de experiencia de usuario. Y la razón de ese desastre es fundamental. El usuario general espera que un software actúe como una calculadora, que sea predecible y 100% determinista. ¿Sí? 1 más 1 es 2. Siempre. Exacto. Si le preguntas algo que no sabe a una calculadora, te tira un mensaje de error y ya. Pero la IA es probabilística. Si le preguntas a un LLM algo que desconoce, estadísticamente va a fabricar la respuesta más convincente posible. Claro, va a intentar sonar seguro aunque esté inventando. Por eso la comunidad técnica clama por herramientas que posean honestidad básica, que simplemente puedan decirte, oye, no estoy seguro de este dato, pero te puedo ofrecer una conjetura si quieres. Es que suena tan básico de verdad. ¿Por qué es tan difícil programar a un modelo súper avanzado con miles de millones de parámetros para que simplemente admita que no sabe algo? Porque va en contra de la física misma de su arquitectura. Estos modelos están entrenados única y exclusivamente para predecir el siguiente token de texto más probable en una secuencia. Solo adivinan la siguiente palabra. Exacto. No poseen una incertidumbre epistémica reflexiva, por decirlo de forma académica. No tienen un monitor interno que levante una bandera y diga, no tengo información sobre este tema en mi base de datos. Ya veo. Obligar a un motor estadístico que está diseñado puramente para hablar sin parar a que evalúe su propia ignorancia y la comunique de manera transparente como un humano es ir contra su naturaleza algorítmica fundamental. Claro, le estás pidiendo a un pez que corra una maratón. Y a veces, intentar forzar modelos masivos a resolver problemas humanos sutiles es simplemente usar la herramienta equivocada. Sí, hay mucho de eso también. Había un desarrollador en un foro que estaba al borde de la desesperación, intentando predecir la intensidad de las emociones en textos usando algoritmos clásicos. Específicamente estaba usando XGBoost combinado con TF-ID. Ah, claro, métodos tradicionales. Y fallaba miserablemente en el mundo real. O sea, lograba identificar el tipo de emoción, digamos, si era tristeza o enojo, pero no podía medir qué tan intensa era. Y es natural que falle, porque métodos como TF-ID tienen un límite semántico muy rígido. Exactamente. Y para quienes no viven respirando ciencia de datos todo el día, TF-ID es un algoritmo de la vieja escuela que básicamente cuenta cuántas veces aparece una palabra clave en un documento para adivinar el tono. Es un conteo de frecuencia, básicamente. ¡Claro! Es como asumir que una persona está absolutamente furiosa solo porque usó la palabra enojo 5 veces en un párrafo, ignorando por completo si estaba usando sarcasmo o el contexto general de la frase. Totalmente ciego al contexto humano. Para eso sí necesitas la comprensión profunda de un LLM moderno. Pero a ver, los algoritmos limitados y la fricción con los usuarios no son la única pared contra la que choca esta industria hoy en día. Está el campo minado legal, que a mi parecer es la mayor amenaza existencial para este desarrollo. Y curiosamente, el precedente legal más interesante sobre derechos digitales en este momento proviene de un lugar totalmente inesperado. El caso de Afroman,
The New York Times cubrió cómo este famoso artista acaba de ganar un juicio civil muy mediático. Básicamente, él tomó imágenes de vigilancia de una redada policial real que ocurrió dentro de su propia casa y las usó para producir y monetizar sus videos musicales. Sí, un caso rarísimo. La prensa lo llama el veredicto del pastel de limón, por los detalles absurdos que hubo durante el allanamiento. Exacto. Pero la pregunta clave que se hará a nuestra audiencia aquí es, en un análisis a fondo sobre inteligencia artificial avanzada, ¿por qué demonios nos importa un juicio civil sobre un video de rap? Bueno, lo fascinante aquí, y el motivo por el que los abogados corporativos de todo Silicon Valley están tomando nota de este caso, es lo que este fallo significa para el concepto de uso justo. Ah, el famoso fair use. Exacto. Este caso redefine legalmente quién tiene el derecho de transformar y monetizar material preexistente. O sea, si un ciudadano puede tomar imágenes generadas por el Estado o por una cámara de la policía, apropiarse de ellas, crear una obra derivada y que un tribunal lo respalde en una demanda civil frente a las autoridades, el precedente es monumental. Es un terremoto legal. Y esto impacta a la IA de lleno. Las empresas que desarrollan estos modelos fundacionales raspan océanos inmensos de datos de Internet. Consume fotografías, artículos, videos enteros con derechos de autor. Y lo hacen bajo el escudo legal del uso transformativo. Claro, alegan que están creando algo nuevo al entrenar la máquina. Así es. Entonces, casos aparentemente aislados como este están cimentando la jurisprudencia que decidirá muy pronto si las IAs del futuro tendrán que pagar derechos por cada texto que lean de Internet, o si el consumo de datos públicos es libre y gratuito para las máquinas. ¡Wow! Es un ecosistema lleno de fricción, litigios y atajos poco éticos. Pero, y aquí es donde necesito hacer una pausa para mirar el otro lado de la moneda. Porque no todo es caos. Exacto. Porque entre todo este ruido ensordecedor de agentes descontrolados y demandas millonarias, están ocurriendo victorias silenciosas que no ocupan las portadas de los diarios, pero que de hecho están redefiniendo áreas críticas de nuestra sociedad. Las aplicaciones reales en las trincheras, digamos, donde la tecnología deja de ser un simple experimento de laboratorio y se convierte en infraestructura vital. Aquí es donde se pone muy interesante la charla. Hay reportes maravillosos mostrando cómo los sistemas de aprendizaje profundo están ayudando a los científicos ambientales a mapear y proteger activamente los delicados ecosistemas costeros de California. Tareas que antes eran imposibles por la escala. Totalmente. Están procesando terabytes de datos espaciales que a un humano o a un equipo de humanos le tomaría años organizar y entender. Y en el sector de la salud, la integración es aún más directa y vital. Se está utilizando inteligencia artificial en los hospitales hoy en día para mejorar dramáticamente el estándar de atención en la imagenología cardíaca. Detectando infartos antes de que ocurran. Detectando patrones visuales sutiles en los escaneos que salvan vidas mucho antes de un evento crítico. Y esto es crucial. No son promesas a futuro de startups. Son implementaciones reales que funcionan hoy. Y fíjate que en la intersección de la IA generativa con el hardware físico, los avances ya rozan directamente la ciencia ficción. El otro día leía cómo los sistemas de percepción están evolucionando. Ah, ¿te refieres al sistema de visión inalámbrica? Eso es increíble. Recientemente se documentó un sistema que utiliza IA para procesar señales de radiofrecuencia de los routers, señales inalámbricas comunes, y logra reconstruir visualmente el entorno. Espera. ¿Me estás diciendo que procesando simplemente el rebote de la señal del Wi-Fi de tu casa, la IA puede literalmente ver a través de las paredes? En esencia, sí. La IA generativa toma el ruido, que para nosotros es incomprensible, de las ondas de radio chocando contra objetos y cuerpos humanos que están detrás de una obstrucción física, como un muro de concreto, Ajá. y a partir de ese ruido, genera un mapa visual preciso y en tiempo real de lo que hay del otro lado. Ver a través de muros mediante radiofrecuencias decodificadas por inteligencia artificial. Es asombroso. Y si te soy sincera, un poco escalofriante a partes iguales. Definitivamente plantea retos de privacidad enormes. Pero son precisamente estos éxitos rotundos, estas utilidades súper tangibles, las que están inyectando confianza y capital masivo en la comercialización de la IA, a pesar de los juicios. Es lo que mueve el mercado de verdad.
Claro, por eso vemos que las nominaciones para eventos globales como el TechCrunch Startup Battlefield 200, cuyas inscripciones por cierto siguen abiertas, están más feroces que nunca. Las ideas sobran. Y el talento se agrupa muy rápido. Exacto. Por eso mentes brillantes en finanzas algorítmicas se reúnen presencialmente en el hackathon de AlgoTrade 2060 en Zagreb solo para exprimir milisegundos de ventaja en los mercados financieros. Y esto es lo que le da la seguridad a corporaciones gigantes como Amazon de lanzar agresivamente su nueva plataforma Alexa Plus, expandiéndola hacia el Reino Unido. El ecosistema económico se está solidificando rápidamente porque, al final del día, la utilidad subyacente de la herramienta es innegable. Y lo que me resulta tan revelador de todo este panorama es que nuestra atención suele estar secuestrada por el drama. Nos obsesionamos con el pánico por la pérdida de empleos, por los memes sarcásticos en Twitter y por las disputas de derechos de autor de Afroman. El ruido constante de las redes, sí. Sin generar controversia ni volverse viral. Es un gran punto. Sin embargo, tras analizar el poder desmedido de los modelos, el choque caótico con la humanidad y estas victorias prácticas tangibles, creo que tenemos que dar un paso atrás y enfrentar la gran pregunta filosófica. O sea, ¿qué es lo que realmente esperamos de todo esto a largo plazo? Y fíjate que Anthropic intentó ponerle datos duros a esa pregunta filosófica. Realizaron una encuesta súper exhaustiva a 81,000 personas. Buscaban descubrir exactamente qué quiere la sociedad, la gente común, de la inteligencia artificial. ¿Y qué arrojaron los datos? El consenso general apunta a un deseo profundo de asistencia que potencia nuestras propias capacidades. No quieren sistemas que busquen reemplazar la agencia humana y nuestro toque personal. Queremos herramientas, no reemplazazos. Exactamente. Pero más allá de nuestros deseos humanos, también debemos aceptar los límites físicos y matemáticos que gobiernan estas herramientas. Quantum Magazine publicó recientemente una reflexión excepcional sobre por qué la distribución normal, las famosas curvas de campana estadísticas, aparecen en absolutamente todas partes en la naturaleza y en las matemáticas. Y creo que eso es una dosis de humildad súper necesaria para la industria tecnológica actual. Es un recordatorio vital para todos. No importa cuán avanzada sea la IA, ni se opera con 3 millones o con 3 billones de parámetros. En su núcleo más fundamental, es un sistema estadístico que está gobernado por las leyes inmutables del universo. Claro, no puede escapar de las matemáticas. Su naturaleza siempre va a tender hacia el promedio, hacia la media de los datos con los que fue entrenada. Y esto dicta un límite muy claro y muy duro sobre el tipo de originalidad extrema que puede producir desde cero. Lo que nos lleva, casi inevitablemente, a la mayor crisis existencial que está debatiendo la comunidad tecnológica en este momento. Un usuario en Reddit lanzó una pregunta que creo que captura a la perfección el espíritu de nuestra época. ¿Cuál era la pregunta? Básicamente decía, ¿qué es lo que se vuelve realmente valioso una vez que los agentes autónomos de IA pueden generar contenido y código de manera infinita y casi gratuita? Esto plantea una pregunta importantísima y marca, en mi opinión, una ruptura histórica real. Durante toda la historia de la civilización, el esfuerzo técnico, o sea, la fricción de producir algo, era lo que dictaba su valor. Requería años de dedicación y estudio. Pero cuando el costo técnico y temporal de la creación se desploma a cero absoluto, la economía del valor sufre un pivote tectónico. Es que piénsalo. Si le puedo pedir a un sistema en mi computadora, créame una novela histórica de misterio con estos personajes y este giro final, y la tengo lista en 3 segundos. La novela en sí ya no es un recurso escaso. Exacto. Y cuando la creación abunda, el valor transita de la capacidad de producción a la curaduría y el gusto. El buen gusto como moneda de cambio, tal cual. El bien más escaso en una economía de contenido infinito no es la obra misma, sino el discernimiento humano necesario para filtrar ese océano enorme de ruido. La autenticidad, la experiencia compartida de tú a tú y la perspectiva emocional netamente humana se convierten en el único ancla de valor real. Es un cambio de paradigma vertiginoso para todos nosotros. Y bueno, con esta reflexión profunda cerramos el círculo de nuestro recorrido de hoy. Desempacamos cómo el razonamiento interno y trucos súper ingeniosos como la duplicación de capas están volviendo a los modelos exponencialmente más eficientes y potentes desde el software mismo. Así es. Exploramos también la colisión caótica de esta tecnología pura contra nuestra realidad humana.
Desde revisores académicos prestigiosos, usando bots para engañar al sistema, hasta cómo el veredicto de un músico como Afroman podría redefinir qué datos son legales para entrenar máquinas en el futuro. Todo está conectado. Y en medio de toda esa fricción constante, reconocimos los milagros silenciosos en la medicina y en el medio ambiente que justifican toda esta revolución, dejándonos frente al enorme desafío de encontrar nuestro propio significado en esta nueva era de la abundancia infinita. Y antes de despedirnos, creo que vale la pena dejarles una idea algo provocadora a quienes nos escuchan para que la mastiquen por su cuenta en casa. A ver, adelante. Es una derivada natural de esta crisis del contenido infinito que hablábamos. Si nos dirigimos inexorablemente a un ecosistema donde agentes de IA generan libros, artículos, música y videos a una velocidad que supera con creces la capacidad humana, es evidente que biológicamente no tendremos el tiempo ni los ojos para consumir ni una fracción diminuta de ello. Es físicamente imposible, sí. Entonces, llegará el punto en que diseñaremos inteligencias artificiales personales no para crear contenido, sino exclusivamente para que consuman, filtren y disfruten las creaciones de otras IAs en nuestro lugar. En ese escenario extraño, donde redes neuronales generan arte para ser apreciado y evaluado por otras redes neuronales tras paredes invisibles, ¿quién es realmente la audiencia en el futuro? ¡Guau! Es una pregunta que nos deja mirando hacia el futuro como si observáramos a través de una pared usando ondas de radio. Sabemos que hay algo inmensamente complejo del otro lado, pero sus contornos exactos siguen siendo un misterio en pleno desarrollo. Agradecemos profundamente a quienes nos escuchan por acompañarnos a cuestionar y entender este fascinante paisaje. Nos encontramos en nuestra próxima exploración.